Hola, soy la profe de Mate Lore y hoy vamos a aprender cómo pasar expresiones decimales a fracción. Hola a todos, hoy vamos a ver expresiones decimales a fracción. Antes de empezar, vamos a determinar qué tipo de expresión decimal tenemos. Hay dos tipos de decimales, los que son exactos y los que son periódicos. Y dentro de los periódicos nos encontramos con los decimales que son periódicos puros y los decimales que son periódicos mixtos. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta cuando es uno y cuando es otro? Bueno, generalmente las exactas vamos a ver que es un número decimal en donde, por ejemplo, no tiene un sombrerito, que eso lo vamos a encontrar en las periódicas. Por ejemplo, 2,3 es un ejemplo de decimal exacto, ¿sí? 10,1 es otro decimal exacto, ¿sí? Puede tener más decimales, por ejemplo, 4,26, ¿sí? Ahora, esos serían decimales exactos. ¿Cuáles son los periódicos? ¿Y cuáles son los puros y cuáles son los mixtos? Bueno, los periódicos puros, vamos a ver que automáticamente después de la coma hay como un ahorquito. ¿Qué significa eso? Que el número 3 se repite indefinidamente, ¿sí? Otro ejemplo, 3,14, en donde el 14 tiene arquito, ¿sí? Después de la coma comienza el periodo. ¿Qué quiere decir eso? Que el número que se repite es 14, 14, 14, 14, ¿sí? Esos son algunos ejemplos de periódicos puros. Y después tenemos los periódicos mixtos, que cómo nos damos cuenta cuando son periódicos mixtos, porque después de la coma va a haber un número que no tiene nada, ¿sí? Y luego el número que sigue va a tener el sombrerito. ¿Qué quiere decir? Que este número, el que se repite, es el 6 nada más, ¿sí? Entonces, 2,1, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Indefinidamente se repite solamente ese número, a diferencia de este. Entonces, ahí tenemos los tres ejemplos. Yo voy a poner otro acá, como para que vean así. Entonces, ahí tenemos los ejemplos de cada uno, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a pasar cada uno de estos? Ahí está el tema, ¿sí? Porque cada una de estas expresiones decimales se pasan de manera diferente. Bien, comencemos con la primera. Lo que vamos a hacer cuando ya tenemos la clasificación del tipo de decimal, vamos a empezar a transformarlo en fracción. ¿De qué manera? Vamos a tomar todo el número sin la coma, ese va a ser nuestro numerador, es decir, 13, y abajo vamos a escribir, de acuerdo a la cantidad de decimales, un 10, un 100 o un 1000, dependiendo la cantidad de decimales. Como este tiene un solo decimal, vamos a escribir sobre 10. ¿Sí? Vamos al segundo, tomamos 345 para el numerador y abajo, como tiene dos decimales, vamos a escribir 100. Y el último, vamos a tomar todo el número, que va a ser el numerador, y abajo, como tiene tres decimales, vamos a escribir 1000. Y ahí ya tenemos pasados los tres números decimales a fracción, ¿sí? Bien, vamos ahora con el periódico puro, en donde, perdón, acá me faltó ahí el arquito. Entonces, periódico puro, después de la coma, arranca enseguida el arquito, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento para pasarlo? Vamos a tomar todo el número sin la coma y sin el arquito, es decir, 43 en este caso, y le vamos a restar la parte entera, es decir, la parte que está antes de la coma, antes del arquito, en este caso 4. Y abajo vamos a escribir por cada periodo que tenga un 9, en este caso un solo 9. Si tuviera dos periodos sería 99, si tendría tres periodos 999, ¿sí? Hacemos esta cuenta que nos queda 39 novenos y ahí ya tenemos nuestra fracción. Obviamente que la fracción la podemos ir simplificando, ¿sí? Para no trabajar con números tan grandes. Eso lo van manejando ustedes, más si tienen cálculos combinados. Vamos con el tercero, en donde tenga un número mixto. Por ejemplo, 2,16, en donde el arquito empiece después del 1. Bueno, ¿cuál va a ser el procedimiento? Lo mismo que en estos dos. Vamos a tomar todo el número, 216, y le vamos a restar
a este, no solamente la parte entera, sino la parte que está después de la coma, o sea, el decimal, que no tiene arquito. Entonces tomamos todo este número, 21, le restamos 21 y abajo vamos a colocar, observación acá, por este que tiene arquito colocábamos un 9 y por el que no tiene arquito, ¿qué colocábamos acá? De acuerdo a la cantidad de decimales, ceros. Entonces, como acá hay un 1 que no tiene arquito después de la coma, se agrega un 0. Entonces me queda sobre 90. Hacemos la cuenta y nos queda 195 sobre 90. Como les digo, cuando ustedes pasan a fracción, pueden simplificar a lo último la fracción que obtienen para no trabajar con números tan grandes. Nos vemos la próxima clase. Suscríbete para más tutoriales.